Acabo de ver el primer capítulo de la segunda temporada de La Brea y me ha vuelto loquísimo, me ha encantado. Bueno, ya sabéis que tiene muchos detractores que nada más que la han visto han empezado, qué mierda, esto no tiene sentido, sí, igual de mala que siempre, no sé. A mí me ha flipado, me ha encantado. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurre en este primer capítulo de la segunda temporada, cómo empieza, cómo va a transcurrir y sobre todo, bueno, si resuelven algún misterio que dejaron en la temporada pasada o, bueno, por ahí va la cosa. Comenzamos con el inicio de la segunda temporada. Inicia con un nuevo sumidero. Comienza un pedazo de agujero a abrirse justamente en el parque de Los Ángeles, donde se encuentra el letrerito este típico de Hollywood. Allí está la gente comiendo tal y cual, se crea el agujero y ¡buah! Se vuelve ahí un liazo que flipas. Ahora, ¿en qué tiempo se crea este agujero? Este agujero se crea en 1988, casualmente la fecha donde Josh y Riley, de hecho ya se descubre y se confirma que Riley y Josh caen en 1988 por ese agujerito junto con Lily y el pequeño Gavin. De hecho, Gavin y Lily son cogidos o medio casi diría que secuestrados, porque lo cogen unas monjas y se lo llevan, que así es como tiene que ser su realidad. Y ahora Riley y Josh se quedan por ahí y ala, a ver ahora cómo volvemos de nuevo a los 10.000 años antes de Cristo para volver con sus familiares. Ya sabéis que el agujero nuevo que se crea en Los Ángeles están en la misma época, la misma fecha que Josh y Riley, por lo que lo más seguro es que Riley y Josh terminen entrando por ese sumidero que se ha creado en 1988, que no entiendo el por qué se ha creado si ese agujero en teoría en 1988 no se creó. O sea, no hubo noticias ni hubo ningún tipo de aviso ni nada de que ese sumidero se haya creado en 1988, pero está claro que en 1988 se crea. ¿Por qué? Ya lo veremos. Otra de las dudas que realmente habían quedado ahí en el tintero era en qué año, en qué tiempo o dónde había caído tanto Gavin como Ellie como la hija de Gavin. Pues bueno, habían caído también en 10.000 años antes de Cristo, o eso se presupone. Además, otra de las incógnitas era dónde realmente habían caído por el sumidero, si estaban en Seattle o si habían ido a otro lado. Al final del capítulo vemos que tanto Gavin como su hija y como Ella caen en Los Ángeles. Ya me extrañaba porque, hombre, si tuviesen que andar desde Seattle a Los Ángeles, es una caminata gorda que ya para 3 personas normales le costaría la misma vida. Y si nos ponemos en la situación de que una de esas personas tiene una prótesis en una pierna, pues me daba la sensación que no iban a llegar a Los Ángeles. No iban a llegar a Los Ángeles nunca. Por lo que me parece un gran acierto que, bueno, que al final veamos como que los agujeros sí se pueden crear en distintas partes del mundo, pero parece ser que todos esos agujeros, aunque se creen en el 2021, se creen en el 1988 o se creen en cualquier otra época, se ve que todos esos sumideros, cuando entras en él, vas a caer en el mismo tiempo, en 10.000 años antes de Cristo, y aparentemente, no se sabe todavía, pero a día de hoy, todos esos viajes que hemos visto caen en Los Ángeles. Tanto en Seattle como cayeron, o incluso en otras partes del mundo que se están abriendo agujeros, todos caen en Los Ángeles. De hecho, allí en Mojaca, creo que fue el otro sumidero que se abrió, también cayeron en Los Ángeles. Al final, todos los agujeros parece que terminan en el mismo sitio y en el mismo año, en 10.000 años antes de Cristo. Y bueno, en este capítulo vemos, cómo hay nuevos viajes en el tiempo, cómo hay nuevos personajes. Por un lado tenemos esos rinocerontes que ya tenemos mucha gente diciendo, pero ¿cómo esos rinocerontes que son herbívoros van a atacar o van a cazar a Gavin? De hecho, Gavin en el capítulo dice, ese rinoceronte nos quiere cazar. Hombre, el rinoceronte es herbívoro, pero le quiere cazar a estos 3 personajes por el simple hecho de que Gavin ya le ha tenido que cabrear bastante a este rinoceronte, y sobre todo es por la escena que vemos como Gavin, para poder alimentar a su hija y a Ella, mata ese, no sé si era un jabalí, mata algo, y claro, el rinoceronte al verlo pues dirá, uy, este humano es peligroso, vamos a atacarle, pero realmente, obviamente, no se lo va a comer, porque el rinoceronte no es carnívoro. Por una parte tenemos esos rinocerontes lanudos, que bueno, ya hay gente, ¿no?, que dicen, no, es que los rinocerontes lanudos nunca estuvieron en Estados Unidos. Pero bien, ojo con esto, ahí es cuando vemos cómo los sumideros al final
terminan terminan direccionándote por alguna manera, te redireccionan los agujeros a Los Ángeles. No se sabe, ya lo explicarán, no sé si tendrá algo que ver nuestra científica Audish o Silas, no sé, y ahí no dicen nada, pero se ve que al final cuando entras en el sumidero, tanto si eres animales, si eres humano, si eres lo que sea, te van a redireccionar en cierto modo a Los Ángeles. No sé si esto está programado o cualquier cosa, no lo saben porque todavía no sabemos nada sobre el tema de cómo se crean estos agujeros, pero parece que al final te redireccionan a Los Ángeles. Y otra de las cosillas muy importantes, aparte de los animales que hemos visto, como estos rinocerontes, vemos un nuevo grupo que no sabemos dónde pertenecen, pero este grupo llevan carruajes, llevan caballos, que de hecho el caballo es el primer animal que conocemos, por así decirlo, de nuestra época, que está en 10.000 años antes de Cristo, que es este caballo, por lo que esta gente además tienen lanzas, tienen cosas de acero, o sea que se ve que esta gente no son de 10.000 años antes de Cristo, sino que vienen de algún otro sitio, vienen de otra época en la que han entrado primero tienen conocimientos para crear ese tipo de carruajes, o incluso esos carruajes han entrado cuando se abrió ese agujero de ese grupo, que no conocemos nada de ese grupo, pero se ve que secuestran a gente y obviamente llevan caballos, y los caballos han tenido que caer con ellos cuando entraron por ese agujero, que sabrá Dios en qué época y en qué sitio habrá entrado esa gente. Pero bueno, ya estamos viendo que hay diferentes viajes en el tiempo de diferentes tiempos y que están todos convergiendo. Y para terminar con la trama de Gavin, decir que al final ya del capítulo vemos como que el sumidero que se abrió en Seattle los ha llevado justamente a 10.000 años antes de Cristo, y también los ha llevado precisamente a Los Ángeles. De hecho, ellos se dan cuenta que están en Los Ángeles cuando ven como el letrero de Hollywood se ha ido al carajo, y ahí es cuando se dan cuenta que están en Los Ángeles. Casualmente ese sumidero que será por el que vayan a entrar casi seguro Josh y Riley, y y se reúnan con Gavin, con Is y con Ella, y así cuando ya estén todos juntos pues podrán ir a buscar a la madre, que la madre Eve ha sido capturada por esos bárbaros. Ese grupo nuevo ha sido capturada. De hecho, ahora vemos también como al final todo lo que ha hecho Levi o Levi, o no sé cómo se dice el nombre. Ahí vemos como todo lo que ha hecho ese piloto, vamos a llamarlo piloto, ahí vemos como lo que ha hecho todo ese piloto al final ha sido por amor, porque ya la abandonó una vez y no quiso abandonarle una segunda, que por eso viajó por el agujero de la brea para buscarla, encontrarla, estar con ella. Y ahora vemos como cuando secuestran a Eve, Levi vuelve al final se entrega y prefiere estar con ella. Con esa experiencia en lucha y tal, pues tendrá muchas posibilidades de poder salvar a Eve desde dentro. Aunque no quiero ni pensar la cara que se le tiene que quedar a Gavin cuando, después de todo lo que ha pasado para rescatar y encontrar a su mujer, que cuando se la encuentre, pues al final ve ahí la estampita del Levi con la mujer ahí. Tú sabes. Por otra parte, tenemos la trama de Sylar. Sylar al final ha quedado secuestrado, por así decirlo, por Sam, porque quiere que le revele cómo poder encontrar a su hija, cómo poder encontrar a Riley. Pero Sylar no dice gran cosa, pero al final termina confesando que existe ese edificio que ya nos lo mostraron en la primera temporada, y que fue construido por Rebecca, y que si quieren salvar a sus hijos o encontrar a sus hijos, lo que tienen que hacer es ir a buscar a Rebecca, que es la que sabe cómo encontrarlo. Por lo que al final se ve que Rebecca ha sido la que ha creado todo el lío de los agujeros, de los sumideros, de los viajes en el tiempo y tal. Y se ve que es la única que puede como resolver el misterio. ¿Por qué Silas quería detener a Rebecca, que de hecho le metió una puñalada que flipas en la temporada anterior para que no se llevara al niño? ¿Por qué quiso detenerla? Pues no lo resuelven. Aún sigue sin resolverse, pero se ve algo muy, muy sospechoso. Y es que después de la puñalada que recibió Rebecca, que estaba media muerta, que no podía ni andar sola al final de la primera temporada, en esta temporada pasa 24 horas de esa puñalada y Rebecca se levanta como si nada, como una rosa. ¿Cómo es eso posible? Realmente, ¿de dónde viene Rebecca? ¿Rebecca qué es? ¿Un cyborg? No sé muy bien qué es Rebecca ni de dónde viene, pero me da la sensación de que esa herida se cura demasiado rápido. Entre que se cura muy rápido y que vemos que ese edificio
es un edificio que parece como medio futurista y tal. Me da la sensación de que el tema de los agujeros en el tiempo se hizo, en un futuro, en 2000 y tanto, un experimento que salió mal, salió erróneo, y ahora Rebecca está intentando repararlo. De hecho, dice que si no entran en ese edificio, ojo, si no entran en ese edificio, van a perder o van a matar o no sé qué va a pasar, pero se va a destruir todo. No sé realmente cuánto tiene que ver todo esto Rebecca, si al final es la que ha creado y la ha liado parda. Y bueno, lo que está claro es que dice claramente que si entra en ese edificio, la van a matar. A ver, todo esto puede ser, yo que sé, mentiras de Rebecca, porque ya hemos visto que miente muchísimo, oculta mucha información, no revela una mierda. Pero lo que está claro es que si entra en ese edificio, la van a matar. Incluso dice, y por extensión, también te van a matar a ti, Scott. Por lo que ya vemos como incluso tienen que entrar ahí como a escondidas. De hecho, entra por una especie de sistema oculto, ¿no? En un charco. Le da un botón y se abren unas escaleras hacia una especie de escotilla. Se abre una especie de escotilla en un charco. Entonces se ve que Rebecca sabe más de lo que habla y bueno, ya veremos a ver quiénes están en esa torre y por qué quieren matarla, qué es lo que ha hecho Rebecca. Bueno, ya iremos viéndolo. Y otra de las tristezas, la incógnita más triste que se ha resuelto es que al final Meribeth quedó muy herida en la temporada pasada. Y en esta temporada vemos cómo finalmente muere. De hecho, vemos cómo Lucas termina enterrando a su madre para que los animales no la encuentren y se la coman, o yo qué sé. Termina enterrándola y bueno, vemos que al final Lucas termina como como con ese resentimiento de no querer perder a nadie más, ya que perdió hace un tiempo a su padre, luego también ahora ha perdido a su madre. Y de hecho, cuando vemos que esos nuevos personajes, esos nuevos bárbaros que hay secuestrando a gente, secuestran a Verónica, ya vemos que Lucas no se lo piensa un momento y lo único que quiere es no perder a más familiares o amigos o llámalo X. Y al final consigue hasta salvar a Verónica y llevársela llevársela al claro, ¿no? Donde está el resto de sus compañeros junto con el doctor. Y luego por último ya nos quedaría la trama de Tai, que está ahí vigilando a Sam para que no se le vaya la bola con el tema del estrés postraumático que le dejó. De hecho, ya veis el temblique y tal, pues no tiene su medicación. Y bueno, se le puede ir bastante la mano con Sylas y terminar reventándolo, incluso matándolo. Y ya sabéis que Sylas es un valor muy importante para esta tribu que se encuentra allí en los 10.000 años antes de Cristo. Que de hecho, está como liderado por Para, que es la medio novia ahora de Tai. Que a mí la verdad que me encanta esa pareja. La pareja de Tai y Para me vuelve loco porque es una pareja súper... Se ha creado ahí de manera muy natural. Y la verdad que flipante. Y de hecho vemos como tienen un trato de que le va a devolver a Sylas sí o sí, aunque no consiga Sam descubrir dónde está su hija. Y bueno, esto ha sido todo. Ya veremos el segundo capítulo. Espero que esté a la misma altura que este, porque la verdad que este me ha encantado. Incluso unos efectos especiales brutales, como el sumidero que se abre en Hollywood. Ahí me flipó esos efectos que metieron. Y luego, los efectos de los animalillos del rinoceronte y tal, es una auténtica pasada. Así que yo me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios, lo que vosotros creéis sobre lo que hemos visto en este primer capítulo y lo que nos espera por venir en el resto de temporada. Yo me despido de todos vosotros y nos veremos en el siguiente capítulo de La Brea. Adiós.